Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición especial de Letras en el Tiempo. Ya estamos a punto de celebrar la Navidad, de recibir la Nochebuena, y nosotros hemos decidido contar historias sobre esta fecha tan importante. La literatura está plagada de cuentos, ficciones que se basan en esta fecha tan especial. Y nos acompaña el historiador Mauricio Novoa para ayudarnos a recorrer estas historias, su significado, qué significaron en su momento y qué significan el día de hoy. Mauricio, querido, ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, qué rico es hablar de la Navidad, ¿no? Hay gente a la que la Navidad no le gusta, pero es una fecha que tiene muchas connotaciones interesantes, muchas connotaciones bonitas, y por eso hay tanta literatura al respecto, ¿no? Exacto. Sí, pues es un tiempo, además viene al final del año, en donde uno hace una especie de balance de su vida o de cómo ha sido el año. Digamos, piensas en eso, reflexionas en eso y, en fin, lo ideal es que uno haga votos por ser mejor, ¿no? Por tratar de ser mejor de lo que fue en ese año que pasó, ¿no? Esa sensación de hacer el balance, de hacer el checklist, qué cosas cumplí, qué cosas no cumplí. Exacto. ¿No? Qué cosas hice bien, qué cosas hice mal. Exacto. Es casi como un acto de contrición. Totalmente. Eso, bueno, eso es lo que es. Y de hecho, digamos, hoy, digamos, vivimos en un mundo, entonces en el Perú post-cristiano, pero en donde muchos de los significados originales han ido perdiendo su connotación, y el Adviento es justamente eso. No es un momento jubiloso, sino más bien es un momento en donde te recoges, en donde haces una evaluación de tu propia vida, y haces votos para ser mejor. Entonces, y eso yo creo que es el tema en general de todos los cuentos de Navidad, de toda la literatura navideña, por lo menos tradicional, ¿no? Y de las películas navideñas, de todo lo que significa la Navidad. La luz en los árboles es justamente esa luz que vas a tener con este nuevo nacimiento, ¿no? Esa necesidad de ser iluminado. No. La Navidad ha seducido las plumas más duras, los escritores más reacios tienen incluso, o que pueden tener literatura muy fuerte con respecto a otros temas, tienen en la Navidad una inspiración. Y empecemos conversando sobre, creo que es el clásico de los clásicos, Cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Bueno, es una historia maravillosa, una historia que uno la puede ver 1000 veces sin cansarse. Como todos los clásicos y como toda la belleza en su profundidad, es una cosa que al comienzo no es algo fácil, no es una historia fácil, pero una vez que, como el modo de conocer la belleza, te acercas a ella repetidas veces, creo que la entiendes en su profundidad. Y a mí una de las cosas que me gusta de esto, y me estoy adelantando quizás, es que es una historia que no solamente cambia a quien la lee, sino George C. Scott, el actor de Patton, que hace este general volcánico, y por el papel que se le conoce, hizo al final de sus días al señor Scrooge. Quizás es la mejor interpretación de Scrooge, y cuando al final de sus días le preguntan cuál era el personaje que lo había transformado, dijo que Scrooge. Para él, el personaje más importante fue ese. Les recordamos a nuestro público que de pronto todavía no ha leído Cuento de Navidad, aunque probablemente tiene ya muchas referencias, que es la historia de este viejo muy avaro, un prestamista, ¿no es cierto? Que de esa avaricia que es difícil de comprender, que no solo es la avaricia con los demás, sino con uno mismo. Exacto. ¿No? Un hombre que no es incapaz de prender el fuego para calentarse por amarrete, y que se va a dormir la noche de Navidad despotricando en la Navidad, porque le parece una fecha en la que se pierde dinero, ¿no? En la que la gente despilfarra. Se le aparece primero el espíritu de su socio, que era también el señor Marley, que también era un avaro que ya está muerto, y le dice: oye, despierta, te vas a terminar como yo, vas a terminar siendo un fantasma jalando cadenas si es que no mejoras. Y de ahí se le aparecen indistintamente, qué bonito es esa idea, los tres espíritus de la Navidad:
la idea de la Navidad pasada, cómo pasó sus Navidades, cómo está pasando estas Navidades, las del presente, y cómo va a terminar. Y eso opera un cambio profundo en Ebenezer Scrooge, ¿no? Y es interesante la transformación que sufre el personaje, pero que tiene muchas connotaciones más allá, Mauricio, de ser simplemente un amarrete, ¿no? Así es. Este tipo digamos, de vicios, de ataduras, de pecados como la avaricia, lo interesante es que se disfrazan de virtudes, ¿no? Tú puedes decir que no es una persona avaro, sino que es muy previsora, que es muy ahorradora, que es justa porque no paga los días que no se trabajan y él está obligado a pagar por el día de la Navidad, aunque no trabaje el empleado. Entonces, no ser frívolo, no hacer fiestas, no celebrar ese día, no, digamos, gastar en una comida especial, ¿no? Y eso lo que hace y lo que demuestra Dickens en este cuento es que este tipo de digamos, ataduras, como la avaricia, son las que terminan siendo más corrosivas con el espíritu. Exactamente. Porque hay un Ebenezer Scrooge que es amarrete hasta la lágrima, pero hay otro que es amarrete con sus sentimientos. Exacto. Es incapaz de conmoverse con el otro, ¿no? Con su único sobrino, por ejemplo, así ¿no? Es. Hijo de su hermana que había muerto, cómo él en su vida, en la Navidad pasada, prefiere continuar con los negocios a la chica que quería, cómo hay esta especie de, digamos, ética del trabajo victoriano que termina, digamos, sobreponiéndose a cualquier otra consideración. Además, claro, esto se mezcla pues con el comienzo de la Revolución Industrial, con el trabajo masivo, que es la otra connotación que hace Dickens, o que lo inspira Dickens. Acuérdate que esto nace el cuento en un paseo que hacen Manchester con la nieve negra del carbón de las fábricas, y yo creo que esta como intersección entre la avaricia, quizás reflejada en lo que significó la revolución industrial y el tratamiento que había hacia los trabajadores y las condiciones de trabajo, las diferencias entre ricos y pobres en Inglaterra victoriana, creo que terminan conmoviendo genuinamente, transformando a Dickens, como luego se transforma Scrooge, ¿no? Así es, ahí vamos a ir rapidito a una brevísima pausa, pero vamos a hablar del personaje Tim, de este pequeño Tim, un niño enfermo, hijo de un trabajador, del trabajador de Scrooge, que es un hombre de una bondad infinita, ¿no? Que creo que son esos elementos que ponen los escritores en sus libros, como yo siempre digo, hay libros y hay pasajes de los libros que los escritores podrían poner corchetes del tipo, aquí vas a llorar, sí, ¿no? Y Tim es un personaje hecho para que todos lloremos, sí, para empezar, para conmover a Scrooge, que parece inconmovible. Regresamos en unos instantes. Empezábamos el programa escuchando a Gloria Estefan cantando Farolito, y ahora la voz de los inmejorables Coldplay cantando Christmas Light. Y nosotros conversamos con Mauricio Novoa sobre Dickens, sobre la Navidad, sobre los cuentos que los libros que nos ha aportado esta época del año, y hablábamos de este pequeñito en la literatura de Dickens, en el cuento de Navidad, que es el pequeño Tim, ¿no es cierto? Que es el hijo de Cratchit, sí, Bob Cratchit, sí. Que es el trabajador de Scrooge, al que Scrooge maltrata horriblemente. Hay toda una apuesta por un contenido social en el cuento. Enorme, ¿no? Enorme. Otra vez, creo que Dickens estuvo profundamente impactado por las diferencias sociales y económicas de la Inglaterra victoriana. Tú puedes ver justamente lo que era en ese momento alguien de clase media, porque Cratchit no era un obrero, era una persona, era un contador, o alguien que sabía de contabilidad, asalariado, con una familia grande, y las dificultades que aún uno no se imagina en general que las clases medias tenían esas dificultades. Entonces creo que es muy interesante desde esa perspectiva, y creo que la idea de Tiny Tim, que tiene ecos, digamos, con la historia de la Navidad, es este niño frágil, este niño que tiene que ser cuidado,
que es un eco con la fragilidad de un nacimiento en un pesebre. En donde y una cosa, hoy día creo que no asociamos el nacimiento como algo riesgoso. Pero hasta antes de ayer, ciertamente en la época victoriana y probablemente incluso en la generación de nuestros padres, un nacimiento era un evento de alto riesgo, tanto para la madre como para el niño, ¿no? De hecho era, si no la primera, una de las primeras causas de muerte de las mujeres, ¿no? Exacto. Y para cerrar un poco esta idea de Dickens, es muy interesante porque el niño está puesto en la historia para sensibilizar. Exacto. ¿No? Está puesto en la historia para sensibilizar, que es muy, muy de Dickens. Además, recordemos que él tuvo una infancia complicada con un padre que era un poco un desastre, y él terminó trabajando desde muy niño en una fábrica de betún. Y en el libro, a mí, Mauricio, me llama la atención la dureza. Hay una discusión que tiene Scrooge con un hombre que viene a decirle que tiene que aportar para los pobres, y él les dice: ¿por qué no están todos presos? Exacto. ¿No? Y le dice: ¿por qué no están en las cárceles y además preferirían morir? Y Scrooge dice: entonces mejor que se mueran. Exacto. ¿No? Sí, no sí, edulcora la maldad de Scrooge Dickens en sus párrafos. No, ahí hay dos cosas interesantes, ¿no? Primero, este mundo en donde había prisión por deudas, que hoy día es algo, digamos, que es de lo cual es imposible concebir. Y por otro lado, si combinas este momento, digamos, de la Navidad presente en donde dice eso, con esta dureza, con esta aspereza, con esta maldad, cómo este hombre en las Navidades pasadas ha caído en eso. Y lo que es interesante es que no es un cambio radical de un día para otro, sino es una suma de pequeñas renuncias, ¿no? Renunciar a la persona que quiere, renunciar a ver a su familia. Es una suma de pequeñas cosas que llevan a al Scrooge del momento del el cuento. Si tú te pones a pensar, no hay ningún evento dramático en la vida de Scrooge que tú dices, él terminó así por esta razón. Yo creo que también eso es muy interesante, cómo uno, a veces sin darse cuenta, también va cayendo en estas cosas, en mirar al costado, en no ser solidario, en no estar cerca a la familia. Son como pequeñas cosas, todas además justificadas, otra vez, bajo la idea de una ética del trabajo, de querer superarse, del ahorro, etcétera, ¿no? Bueno, la historia, el cuento de Navidad de Dickens, en realidad lo que demuestra es que la felicidad está en otra parte, y que ojalá tengas la oportunidad, que en la vida te dé la oportunidad de darte cuenta que estás profundamente equivocado y estás siendo profundamente infeliz. Cuando Scrooge se levanta y todavía es Navidad y puede enmendar, ese es el gran final del libro, sí, ¿no? Se redime, ¿no? Y que además, otra vez, esto tiene ecos con una idea, en fin, que digamos, la conocemos en el sentido que uno es feliz, digamos, dando, ¿no? A mí es una especie de, digamos, contrapunto al epígrafe de D'Annunzio, ¿no? Solo tengo aquello que he dado. Esta idea que ser ministro es hacerse menos, tú te haces menos para poder servir, ¿no? Humildad de humus, te haces tu tierra fértil para que florezcan otros, ¿no? Y él, digamos, encuentra eso al final cuando da, ¿no es cierto? O sea, y la felicidad efectivamente se encuentra dando, ¿no? Que es algo que es tan difícil y que hoy yo creo que está enturbiada, digamos, por estos criterios de lo que significa el éxito, de lo que significa la competencia. Ser alguien, entre comillas, ¿no? Que a veces pasa por pisotear a todo lo que tienes alrededor. Exactamente. Y así como Scrooge termina dando
y volviéndose un hombre generoso. Y además Dickens es muy curioso porque Dickens lo remarca en el final, y nunca más fue un amarrete, Así ¿no? es, sí. No, y fue la persona más generosa de toda la ciudad. O sea, hay este vuelco que es, en fin, que es la redención, que se remite nuevamente a la primera historia de Navidad, ¿no? Así es. Y finalmente no podemos olvidar que en Navidad celebramos el nacimiento de un niño que desde el día que nace se sabe que va a dar la vida por los demás. Exacto. Ya qué mayor regalo, porque viene a ser un regalo. En el momento que alguien da su vida por ti, te está regalando la oportunidad de ser mejor, ¿no? Así que no queremos sonar aquí como si fuéramos pontificadores, pero tenemos que recuperar ese espíritu de la Navidad, ¿no? Mira, es un tema central, bueno, que está ilustrado magníficamente en el Evangelio de San Juan, que como toda historia bella, es una historia, para usar lenguaje moderno, está llena de hipervínculos, llena de referencias a otras cosas. Es una especie de literatura profunda, ¿no? Uh-huh. Y en donde se da el contraste, ¿no? Este niño que nace en un pesebre, en un texto que, digamos, remeda los decretos imperiales, ¿no? O sea, Evangelium es buena nueva, y buena nueva normalmente tenía que ver con un anuncio imperial. Uh-huh. Y está estructurado así, ¿no? En época de Augusto. Entonces, hay una especie de reverso del Evangelio imperial para anunciar a este niño que nace en condiciones absolutamente rústicas, en un pesebre, en momentos donde reinaba Augusto, que es, y eso está, que es muy interesante en las monedas romanas, decía Augusto fil divi, es decir, hijo del divino César. Uh-huh. Es un cambio también en Roma, porque es un emperador teocrático, uh-huh. Es un emperador Dios, ¿no? Entonces hay este Dios y el verdadero Dios que están haciendo. Que es un niñito. Que es un niñito. Y que nace en cuna pobre. En una cuna pobre, en una ciudad que no significaba mucho. Uh-huh. Y en condiciones bastante duras. Pero vamos a ir a una pausa, Mauricio, y vamos a hablar efectivamente sobre el Evangelio de Juan, pero visto como un texto literario, porque creo que es el primer gran cuento de Navidad. Es el primer gran relato, sin duda. El primer gran relato, hermosísimo, además, que todas las familias deberían intentar leer en casa el día de Navidad. Vamos a una pausa, regresamos. La bellísima voz de Celine Dion canta Happy Christmas, o conocida también como War is Over, una bellísima canción, y hemos escogido a Celine Dion porque creo que este año fue una mujer que dio una lección al mundo. Ella sufre una enfermedad que le impide cantar y sin embargo se repuso para aparecer en algo tan importante como la inauguración de las Olimpiadas. Y la estoy tomando de ejemplo para seguir conversando con Mauricio sobre la importancia de dar. El dar no tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver con regalos, tiene que ver con algo como lo que hace Celine Dion. Se repone, se enfrenta a un escenario sabiendo que la voz le puede fallar porque tiene un problema de parálisis vocal, y sin embargo hace una canción que deja a todo el mundo emocionado, ¿no? Exacto. Y es ese dar de otra manera, Mauricio, que está en el Evangelio según San Juan, cuando tenemos el nacimiento de Jesús, que es el único evangelio además que lo registra de manera tan detallada. Completo, ¿no? Sí. Los otros hacen referencias someras. Mateo me parece que es el que también da un poco más de información. Algo. Pero Juan es el que se despacha, digamos, con esta escena. Sí, mira, es otra vez, como toda la belleza profunda y llena de connotaciones, la primera y la más evidente es este contrapunto del cual hablábamos, de un emperador del mundo, literalmente endiosado, con todo lo que eso significa políticamente, ¿no? En medio además de una especie de pax romana que va a ser eterna, que va a ser estable, como que el mundo sí va a quedar como lo dejó Augusto. O sea, un momento como de gran prosperidad, de gran apogeo de esta política romana.
Y en el otro lado nace este descendiente de David en un lugar cuyos testigos iniciales, antes que lleguen los Reyes Magos, son los pastores, que es el epítome de lo es muy bonito, porque es el epítome de lo rústico, es decir, un pastor era todo menos que alguien educado o cultivado, pero al mismo tiempo, siguiendo con lo que dijiste de dar, es la persona que cuida por antonomasia, o sea, un pastor, y después vamos a ver que en el Evangelio está lleno de metáforas de pastores. Así es. Entonces es muy interesante eso porque es una persona rústica, no sabe ni leer ni escribir, vive en un mundo extremadamente básico, pero sin embargo se dedican a cuidar a los animales. Y este grupo, este conjunto, los animales del establo, los pastores, son el testigo de quien es el verdadero rey, el verdadero emperador. Y al que lo honra la naturaleza completa, digamos, ¿no? Porque están los animales del establo, también hay alusión a los astros, claro, ¿no? que es el otro tema, el otro gran costo, o sea, tiene todos los elementos el Evangelio de San Juan de las grandes historias, ¿no? El contraste entre los dos personajes, porque se anuncia, es una de las pocas veces en los Evangelios donde se dan nombres y apellidos de personas concretas, se nombra al emperador, por un lado, y por otro lado también está este contrapunto entre los pastores, entre el mundo rústico, el mundo básico, y es el estratego, ¿no? O sea, el ejército de los ángeles. El coro de ángeles, ¿no? Entonces, el mundo entero. Pero estratego es, digamos, ejército. De acuerdo. La palabra es ejército. Entonces tienes el ejército terrenal versus este ejército de las esferas celestes. Entonces es un contrapunto que otra vez, que además te ilustra la creación, te ilustra la obra de Dios, digamos, en su conjunto, ¿no? Entonces, ahí porque mira, uno se olvida, Pati, que estas historias inicialmente fueron transmitidas oralmente. Oralmente, claro. Entonces, ahí está cosa también para hacer la historia bella, para que te la puedas acordar. ¿No? Y digamos, en ese sentido, por eso es que hablo de, no sé si el término es adecuado, pero como de literatura profunda, en el sentido que hay muchísimos elementos, muchísimas, digamos, connotaciones que al final han terminado, digamos, configurando cómo en Occidente mismo nosotros, digamos, concebimos estas grandes historias. Y por supuesto, el comienzo, que es, en el comienzo era el verbo y el verbo era Dios, verbo es logos es conocimiento. Te están diciendo ellos que este anuncio del cristianismo es una forma también de comprender el mundo. Así es. De cómo ordenas el mundo y cómo te ordenas a ti. Y un mundo que va a tener un nuevo orden. Exactamente. Un nuevo orden, porque el dueño de este mundo, el máximo representante, es una criaturita en un pesebre. En un pesebre. No un emperador lleno de armas. Lleno de armas, de gloria, y por otro lado tenías digamos, Herodes, que además un niño que nace con una sentencia de muerte. Así es. Entonces toda esta o sea, otra vez, ¿no? En esta fragilidad, en esta cosa simple, rústica, en el fondo está la fortaleza, está digamos, además hoy, en donde no en el Perú, pero en países como Japón o continentes como Europa, con tasas de natalidad, digamos, decrecientes, te das cuenta cómo sin niños no hay nada. No hay nada, tal cual. Sin niños no hay, bonita frase. Ahora, el Evangelio de San Juan, nosotros lo leemos, lo escuchamos en la misa, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que tienen que hacer las familias es recordar que la Biblia tiene muchos niveles de lectura. Y
por supuesto que uno tiene que ir a misa, escuchar el evangelio, participar de las prácticas católicas si uno es católico. Si uno no es católico practicante, o incluso si no es católico y punto, puede tomar la historia de Juan y leerla en familia el día de Navidad para recobrar todo eso que dices, Mauricio, porque nos olvidamos incluso hay familias que comen, reparten regalos y no rezan. Claro. ¿No? Y no rezan. Y tienen nacimientos. Así ¿no? es. Además hay como una especie de, digamos, en este evangelio que es fabuloso, digamos, creo que la belleza de esta simpleza, como te lo cuenta Juan, las connotaciones, estas profundas connotaciones que hay, y de alguna manera veníamos conversando antes de venir al estudio. La otra cosa que uno se olvida muy fácilmente es que estos evangelios te dan como una nomenclatura para este mundo nuevo, ¿no? Recordábamos esta escena en Brave New World de Huxley, como el personaje que está en el bosque es un rústico, siente que hay injusticia, siente que hay opresión, está fastidiado y molesto con su padrastro y descubre las obras de Shakespeare, y esas obras le dan el lenguaje para entender lo que le estaba pasando, ¿no? Y yo creo que otra vez estos evangelios te dan el lenguaje para entender este nuevo comienzo del cual nosotros somos herederos, que es el mundo cristiano. Fíjate que muchos psicólogos, neuropsiquiatras, te dicen que cuando tienes digamos, pacientes que no han sufrido solamente tragedias, sino donde ha habido algo muy doloroso y que han tenido experiencia con el mal, con la maldad, que es diferente a la tragedia. Cuando hay un mal deliberado, y el lenguaje científico se queda corto. ¿Entiendes? Y este lenguaje es el que es en el cual puedes hablar de la maldad, puedes hablar de ciertos conceptos que son profundamente humanos y que exceden el lenguaje científico. Por eso es que la Biblia se puede y tiene este carácter, siendo un texto sagrado, de un texto literario. Sí. Porque no denota, connota. Y la connotación te permite tener un sentido mucho más amplio y tener muchísimas más mensajes para cada uno de manera individual. Vamos a ir a una pausa y vamos a cerrar el programa hablando de personajes un poco más complicados o cómicos, digamos, el Grinch en la Navidad. Yeah. La linda voz de Silvia Ruiz Salazar canta un canto a Jesús, y yo sigo conversando con Mauricio Novoa, historiador, sobre el significado de estos cuentos y relatos de Navidad, que los encontramos desde la Biblia hasta autores de todas las nacionalidades. Y Mauricio, me decías que había un mensaje más importantísimo en el Evangelio de San Juan. Creo que este gran anuncio que hacen los ángeles al final, ¿no? O cuando anuncian esto y dicen, paz a los hombres de buena voluntad que aman al Señor. Creo que esto resume en el fondo el mensaje del cristianismo, ¿no? O sea, amar a Dios en el fondo te hace una mejor persona. De acuerdo. Y este mensaje, que es el mensaje que trae Jesús, o sea, en el fondo también lo que te están diciendo es que hay un trabajo diario, es decir, estos, digamos, to-do lists que hacemos mental o en nuestras libretitas para Navidad, en el fondo recogen eso. Porque todo esto, o sea, si tú no haces un trabajo diario en tu propia vida de estar en paz con el prójimo, si eres creyente, en paz con Dios, o sea, en el fondo no vas a poder llevar adelante una vida mejor, pero hay una cosa como diaria, como el trabajo diario. No es una especie de fulgor que te cambia de la noche a la mañana, ¿no? De acuerdo. Sí, es importantísimo que
tiene que ver un poco también con lo que conversábamos al comienzo de Dickens, ¿no es cierto? Scrooge no se vuelve malo de la noche a la mañana, porque no hace su trabajo diario, se termina convirtiendo en un hombre miserable y sí logra recuperarse. Ahora hablemos de personajes ya más, no sé, que se prestan más a la risa, a la interpretación, y el Grinch es un personaje de la literatura, que ojo, la gente cree, porque lo ha visto en el cine, que es un personaje del cine, pero no. Tiene su inicio, sus orígenes en la literatura. Así es, en estos cuentos de Dr. Seuss, que son un clásico y que se salvaron de ser, digamos, cancelados por poco, porque hubo un movimiento para, digamos, sovietizar los cuentos, pero claro, o sea, otra vez, tú no puedes entender al Grinch sin entender a Scrooge. ¿No? Esta persona. Y lo que es interesantísimo de eso es que, claro, bueno, igual que Scrooge también, que ya es tiempos modernos, hay esta idea que sin lo material no puede haber Navidad. ¿No? Y claro, estas escenas pues maravillosas, ya sea en el libro o en el dibujo animado y después en la película, en donde claro, se roba hasta las migas de los ratones para que no haya Navidad, ¿no? Es curioso porque yo creo que el Grinch conecta con mucha gente porque esta cosa de revisión que tiene la Navidad hace que muchos estén descontentos. Hay mucha gente que anda de mal humor en Totalmente. la Navidad, que le molesta tener que revisar, que claro, Totalmente. probablemente lo que tiene que revisar no está bien, ¿no es cierto? Así es. Entonces, esa es la razón por la cual este personaje tan feo, porque es un personaje feo, el dibujo es maravilloso, eso sí, porque Dr. Seuss hace unos dibujos espectaculares. Tenga tanto gancho con la cultura moderna, ¿no? Además, otra vez, verde de la envidia, que es, digamos, otra atadura fría, ¿no? Porque en esta teoría, digamos, de los pecados o las ataduras frías y calientes, siempre los pecados fríos van a ser mucho peores y más corrosivos que lo caliente, porque en el fondo, a lo que tú estás digamos, atado, son cosas inmateriales. Claro. En la gula estás atado a comer y todos tenemos que comer, pero en la envidia estás atado a algo inmaterial, o sea, y por eso que es más perverso y más corrosivo, ¿no? O sea, que mientras Scrooge tenía el tema de la avaricia, creo que el Grinch es este tema de la envidia, ¿no? La envidia de la felicidad de la gente que quería, digamos, celebrar la Navidad y se la quita. Además, fíjate lo profundo de la historia, para ponerlo todo en una bolsa en donde se va a estropear. O sea, no es que te lo llevas para tú ponerlo bonito en tu sala, no. Claro, en eso se parece a Scrooge mucho porque es la avaricia o sea, es el quitar por quitar. Es el quitar por quitar. No, así como para Scrooge era el tener por tener, porque podía tener mucha plata de la que ni siquiera disfrutaba, ¿no? No es que no le daba a nadie, no se daba ni a sí mismo, ¿no? Ahora, es bien interesante que los niños se acerquen a estas historias para que a través de ellas vayan entendiendo que hay gente con sentimientos más positivos, gente con sentimientos más negativos, y obviamente es una exacerbación de cierto tipo de persona que siempre ronda en las Navidades, ¿no? Bueno, y en esa lógica, la otra gran historia, claro que yo no estoy seguro si fue libro primero, es Qué bello es vivir. Así es. Que también es esta cosa muy, muy profunda de evaluar lo que tú hiciste y además ver, en este caso, cuánto vale lo que haces. Es decir, hay esta cosa que tú importas. No, o sea, no somos, otra vez en esto de, regresando a lo de Scrooge, que puede haber gente desechable, que se tienen que morir si no trabajan, etcétera. Como nadie es desechable. ¿Te das cuenta? Todos importamos, todos cumplimos un rol, todos hemos impactado vidas de alguna manera. Y otra vez, ser consciente de eso, creo que te hace, en esta autorreflexión que uno debe hacer en estas fechas,
creo que te ayuda también a poner en perspectiva que tampoco no todo es malo. Así es. No todo es malo en nuestras vidas. No todo, nosotros sí somos capaces de tener un impacto positivo en los demás. Y acá queremos elevar nuestra voz de protesta, en realidad, porque en redes sociales últimamente se estila poner muchos videos de padres que exponen a sus hijos a figuras del Grinch y que en lugar de que entre Papá Noel a la sala, entra un tío vestido de Grinch, claro. O en lugar de que se tome el niño una foto con el Papá Noel, lo sientan al lado de un Grinch y están los niños aterrorizados. Eso no se hace, por amor a Dios. O sea, es terrible, porque ese niñito se va a quedar traumatizado y además porque, vamos, Mauricio, lo hemos dicho al comienzo y con eso vamos a ir cerrando el programa. Esto es una fiesta de dar, pero de dar cosas positivas y finalmente es una fiesta en que se celebra el nacimiento de un niño y son los niños los protagonistas. Sí, no, totalmente. No, y además no solamente Grinch, Krampus, hay una serie de personajes. Así es. Sí, que digamos, otra vez es una especie, en fin, a falta de otra palabra, una especie como de paganización. Y como de un transvestismo de la Navidad, que es una fiesta también, y es una fiesta justamente de luz, ¿no? Fíjate, otra vez, mientras conversamos estoy pensando, dar a luz. Claro. Entonces sí, sí, creo que es una de las grandes fiestas de el calendario. En nuestro caso no pasa porque estamos en el verano, pero claro, en el hemisferio norte el contraste es aún mayor. Así es. ¿No? Hace frío afuera, los días son más cortos, más grises, y en medio de esto está la luz. Con eso tenemos que ir cerrando y yo les diría a todos los que están escuchando este programa, recuerden que el nacimiento es la parte central. Pueden ustedes no tener árbol en casa, pero un nacimiento es algo que todos deberíamos poner en nuestras casas y dejen que los niños lleven sus juguetes, que le quieran, si el niño le quiere poner el dinosaurio, no seamos tan restrictivos, sí. Porque la idea es todos venimos a adorar a esta criaturita, a este niño. Así que nada, Mauricio, muchísimas gracias. Creo que ha sido un recorrido por múltiples historias, nos quedamos cortos, hay muchísimas más y habrá tiempo de hacer una segunda parte, pero ha sido realmente fascinante conversar contigo sobre una esto. Feliz Navidad y como tú has dicho, que este niño, Jesús, nazca en el corazón de todos, en el fondo. Así es. Así que ya lo saben, feliz Navidad para todos y recuerden que la felicidad siempre está en otra parte. Gracias.